¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Microeconomía 2. Vamos a trabajar a través de estas clases utilizando nuestra plataforma en el canal de YouTube. Hoy vamos a ver el tema del monopolio, iniciando con la definición, su curva de cómo se forma su curva de demanda y cómo a partir de eso se forma la curva de ingreso marginal. Tenemos que tener en cuenta que cuando trabajamos estos conceptos de competencia imperfecta, previamente debemos haber conocido todos aquellos conceptos de la competencia perfecta o competencia que le llaman mercados altamente competitivos. Dicho esto, debemos haber conocido ya los conceptos de ingreso marginal, de función de precios, de función de demanda, función de oferta, funciones de costos. Sabemos plenamente, previamente, que los beneficios son los ingresos menos los costos y que la condición de maximización de beneficios son los ingresos marginales igual a los costos marginales. Tanto en el mercado altamente competitivo o competencia perfecta es tan válido como es válido en los mercados de competencia imperfecta. El extremo de la competencia perfecta, estamos hablando de los monopolios. Pero bueno, ¿qué es un monopolio? Analicemos el concepto. Cuando estamos hablando de la competencia perfecta o de los mercados altamente competitivos, estamos hablando de aquellos mercados que definitivamente hay muchas empresas en el mercado, muchas empresas, muchos consumidores. Ninguno de ellos impone los precios. En ese caso, el supuesto es que tanto las empresas como los consumidores son precios aceptantes. De igual forma, estamos hablando que son tantas las empresas, que la tecnología es igual en todas ellas. Y esto permite que los bienes de los que estamos hablando son bienes homogéneos. En el monopolio es el caso extremo. Cuando estamos hablando de un monopolio, estamos hablando de que existe una sola empresa en el mercado. Es decir, la empresa cubre toda esa demanda de los consumidores. Por tanto, el monopolio tiene que conocer a la curva de demanda a la que se enfrenta. Y a partir de eso, toma la decisión de cuánto producir. Pero no solamente toma esa decisión de cuánto producir. Como sabemos, en la competencia perfecta hay barreras de entrada y barreras de salida. En el caso de la competencia perfecta, vamos a ver que hay también estas barreras. En la competencia perfecta, sabíamos que las barreras de entrada y de salida estaban de acuerdo a la cantidad de los beneficios que se otorgaban. Y estos beneficios, por lo regular, estaban determinados por los ingresos marginales, en los cuales los ingresos marginales en la competencia perfectamente competitiva, o mejor dicho, en el mercado perfectamente competitivo, disculpen el pleonasmo,
estamos diciendo que el ingreso marginal es igual al precio. Aquí no es así. En un monopolio, la decisión del precio de mercado está determinado por el nivel de producción, ¿sí? Que de hecho está determinado por la curva de demanda, como ya se había dicho. Un monopolio es el único oferente u ofertante en un mercado, como se dice. Y por tanto, esta empresa puede optar por producir en un punto cualquiera de la curva de demanda y por tanto, en un punto cualquiera de esa curva de demanda, define el precio del mercado. Esta es una definición sacada del libro de Walter Nicholson, de Teoría Microeconómica, Principios Básicos y Ampliaciones. ¿Qué barreras pueden existir? Todas aquellas empresas que quieren entrar a competir con un monopolio, es muy difícil que lleguen a competir con ese monopolio. En primera, porque existen barreras tecnológicas y segundo, porque pueden existir barreras legales. Vamos a ver primero las barreras tecnológicas. En los mercados altamente competitivos o de competencia perfecta, podemos encontrar que los ingresos marginales son iguales a los precios, como ya se había comentado. Pero también es cierto que cuando una empresa puede encontrar pérdidas, es decir, podemos encontrar que los costos marginales e incluso los costos medios están encima, muy por encima de los ingresos marginales, lo cual implica que la empresa está con pérdidas y esa es una barrera, o más bien es un incentivo a la salida del mercado. Mientras existan beneficios en el mercado en la competencia perfecta, es incentivo de entrada para más empresas. En el monopolio no ocurre así. ¿Qué pasa? Primero tenemos que entender que las empresas que son monopolios tienen costos marginales y costos promedios demasiado bajos. Es decir, al tener costos marginales y costos promedios bajos, puede estar trabajando en una economía a escala. Y esto permite que la empresa tenga una producción a gran que satisfaga las necesidades de todos aquellos demandantes. En algunas ocasiones, algunas empresas se convierten en monopolios debido a que tienen una tecnología que les permite producir a bajo costo, a tal grado que otras empresas digan, me salgo del mercado, no puedo competir con eso, no tengo la tecnología para estar con mi competidor. Y eso hace que esa empresa que haya reducido esos costos de producción se convierta en un monopolio de manera natural. Por eso que en México tenemos un caso, que es el caso de la empresa Bimbo, que es prácticamente un concepto de monopolio natural. Para que una empresa entre al mercado, entonces, requiere tener una tecnología que le permita competir con costos de producción demasiado bajos y que sean similares a los de la empresa monopólica.
o empresa monopolista. También existen barreras legales. ¿Cuáles pueden ser estas barreras legales? Por ejemplo, cuando se quiere buscar la protección de una patente o una protección correspondiente a un derecho de autor y que ésta es otorgada por un gobierno o cualquier autoridad pública. Así cuando se hacen también concesiones, por ejemplo, al alumbrado público o al sistema de agua y alcantarillado, es otra barrera legal. ¿Por qué? Porque allí el control del alumbrado público o del servicio de agua potable y alcantarillado está en manos de una empresa que se le ha concesionado por parte de una autoridad pública, ya sea gobierno municipal, gobierno estatal, gobierno federal. Algunos ejemplos de empresas monopólicas, como ya dije, está el grupo Bimbo, que controla el mercado de golosinas, de panes, bueno, de repostería, como ya sabemos, lo que es Ricolino, Marinela, Tía Rosa, y además de que es una empresa que ha adquirido a otras empresas que eran sus competidoras. El grupo, también en México tenemos el grupo Gruma, que ustedes han escuchado sobre Maseca y todo el control de la harina de maíz y algunos cultivos de maíz que se han realizado. En otros países encontramos monopolios como la empresa rusa Gazprom, que como ustedes saben es que controla no solamente el gas en Rusia, sino también controla el gas en ciertos países de Europa. Telefónica de España, que es un monopolio grandísimo, no solamente en España, sino también en algunas partes de Europa y algunas partes de América del Sur hasta en los años 90. Telefónica de España, tal vez ustedes no lo conozcan en México, pero en México también tiene una inversión. Es competidora de Telcel a través de Movistar. Ya ven, se me estaba yendo el nombre. Pero sí, Movistar es una empresa de Telefónica de España. Google, como ustedes saben, el buscador más grande del mundo. Cuando todo el mundo dice, busca información, se van, se meten a la computadora, se meten a su ordenador y buscan en Google. ¿Sí? Eso también es un monopolio. Si ven, todos estos negocios, Bimbo, Gruma, Gazprom, Telefónica, Google, son empresas privadas. Son monopolios manejados por privados. ¿Por qué no mencioné, como en el caso de México, casos como Pemex o Comisión Federal de Electricidad? Tal vez algunos países pueden decir empresas como Petrobras o algunos otros negocios que corresponden a las estatales o a las empresas públicas. Si bien son monopolios en un sentido estricto, se supondría que los beneficios son públicos, es decir, lo que capta Pemex, lo que capta Comisión Federal de Electricidad, así como captan cualquier empresa pública en el mundo, tendría que tener beneficios a la población. Beneficios, es decir, beneficios que se distribuyen al sector público.
A diferencia de estas 5 empresas mencionadas, que son monopolios, que son particulares, y que esos beneficios solamente van a esos particulares. Ahora bien, ¿cómo podemos determinar una curva de demanda del monopolio? Pues la curva de demanda del monopolio es igual a la que hemos estudiado a lo largo de los cursos anteriores de microeconomía, de clases anteriores, del curso de microeconomía 1. En este caso, vamos a encontrar lo que se le llama la curva inversa de demanda, en el cual el precio que aquí tenemos, el precio de demanda está en función de la cantidad demandada. En este caso, tenemos una forma muy sencilla que es A menos BY. ¿Esto qué nos dice? Que a medida que se demanda mayor cantidad de este bien, el precio va a disminuir. ¿Por qué? Porque aquí tengo un signo menos. Es decir, a medida que este aumenta, el precio va a tender a disminuir. El signo menos indica precisamente eso, que a medida que aumenta la cantidad vendida por la empresa, la cantidad demandada por aquellos consumidores, el precio del bien debería tender a reducirse. En este caso, A es una constante, que es una ordenada, que está en el eje de la ordenada, en el origen, de acuerdo al origen, o en el eje vertical. Y B es la pendiente, es decir, vamos a decir que A puede tomar un valor cualquiera, el que diga. Y B es igual a 2. Es decir, si los consumidores aumentan en una unidad la adquisición de este bien, el precio tiene que disminuir en 2. Es decir, supongamos que el precio está en 100 y se consumen y se venden 30 unidades al precio de 100. ¿Sí? Pongamos por acá. Al precio de 100, la cantidad de 30. Aumenta en una unidad, es decir, en 31, y el precio tendría que disminuir a 98, es decir, en 2 unidades. Por eso, AB es el valor de la pendiente de la curva de demanda. ¿Sí? Vean el signo negativo, vean que la curva de demanda se va para abajo, es decir, hay un signo negativo. A medida que aumenta la cantidad comprada, el precio tendrá que disminuir. A partir de esto, podemos definir una función de ingresos. ¿Qué sería la función de ingresos? ¿Qué son los ingresos? Pues los ingresos representan a las ventas obtenidas por la empresa. En términos matemáticos sencillos, precio por cantidad. Listo. El precio del mercado, si supongamos que vendo 10 unidades y esas 10 unidades se venden a 5 pesos,
Entonces el ingreso por esas 5 unidades son de 50 pesos. Si vendo 100 unidades al precio de 5 pesos, entonces los ingresos son de 500 pesos, es 5%. Esos son los ingresos. Es decir, ingreso es la cantidad que se vende por el precio que está dado por nuestra función de demanda. ¿Sí? Esa es nuestra función de demanda. ¿Sí? Es decir, si yo multiplico la cantidad por nuestra curva inversa de demanda, Y por A menos B por Y, Y por A, Y por menos BY, vamos a tener AY menos BY al cuadrado. ¿Sí? Y esto sería nuestros ingresos, ¿sí? Nuestra función de ingresos. Más bien, esto sería nuestra función de ingresos. ¿Sí? Ahora bien, ya conocemos nuestra función de ingresos, a partir de lo cual podemos obtener los ingresos marginales. ¿Qué es un ingreso marginal? El ingreso marginal nos dice en cuánto cambia el ingreso en la medida en que cambia una unidad adquirida por el consumidor, es decir, en cuánto aumenta la venta en una. Es decir, cuánto va a cambiar ese ingreso a medida que cambie en una unidad la cantidad vendida. Es decir, en cuánto cambia esto a medida que cambia en una unidad esto. Esto significa, estamos haciendo lo que se le llama una función derivada. ¿Una función de derivada de qué? De esto. Como ustedes saben, la regla de la derivada nos dice que si por ejemplo, esta y, tiene como exponente 1, por eso no se le pone, entonces ese 1 pasa a multiplicar y el exponente se le resta 1. ¿Sí? Menos, porque aquí yo tengo un signo menos. Este exponente 2 pasa a multiplicar. 2. Y a este exponente se le resta 1. Como sabemos, 1 menos 1 es 0. Y cualquier número elevado a la 0 es 1. Por eso se queda la pura A. ¿Sí? Menos 2 BY. 2 menos 1 es 1. Y cualquier número elevado a la 1 es el mismo número, en este caso Y. Por eso nuestra función de ingreso marginal sería, en este caso, A menos BY. Vean que la curva de demanda A es A menos BY. Ahora la de ingreso marginal es A menos 2 veces B por Y. Es decir, es un poquito más vertical, pero vean que la constante A, aquí en la curva de demanda y aquí en el ingreso marginal, es lo mismo. Por eso aquí represento nuevamente la curva de demanda y en esta línea roja el ingreso marginal, porque es 2 veces menor
la pendiente es 2 veces menor que la de la curva de demanda. Hay otra forma general para determinar los ingresos marginales. Antes de continuar, yo les invito a ver este link, ¿sí? Este link. Que es donde se explica, es la clase de Microeconomía 1, donde se explica el concepto de elasticidad. Y ustedes van a decir, ¿y para qué necesito el concepto de elasticidad? Yo les invito que en este momento detengan este video, entren y vean el concepto de elasticidad, sobre todo a lo que se refiere a la elasticidad precio de la demanda. Y regresan a este video. Ustedes lo van a conocer como clase 6 de Microeconomía 1 y se refiere a elasticidades. De entrada, se sabe que la función matemática de los ingresos es sencillamente multiplicar la cantidad vendida por la función de demanda, es decir, por la función del precio, que es esto que aquí encontramos, ¿sí? Por sus clases de cálculo y de ecuaciones diferenciales, la variación total del ingreso, aquí obvié la Y, que ya sabemos que el ingreso es una función de la cantidad vendida y que el precio también es una función de la cantidad vendida. La estoy obviando en este momento. Pero en este caso sabemos que la variación total del ingreso es multiplicar el precio por la variación de la cantidad vendida más la cantidad vendida por la variación en el precio. Si no me creen, revisen nuevamente sus conceptos de cálculo diferencial y de ecuaciones diferenciales. Y vean que la variación total del ingreso lo pueden construir a partir de acá. Y vean que esto va a ser acá. Muy bien. Si yo divido esta variación total del ingreso con respecto a la variación de la cantidad vendida, precisamente ya tengo el concepto de ingreso marginal. Es decir, esto que aquí yo veo es exactamente esto. ¿Sí? El cambio del ingreso a medida que cambia en una unidad la cantidad vendida. Como estoy dividiendo en ambos lados de la ecuación, esto se convierte en esto. ¿Sí? Analícenlo bien, revísenlo bien. Pueden detener en cualquier momento el video del canal para estar checando las fórmulas. Yo les invito a que estén revisando en una libreta, estén copiando todo lo que está ocurriendo aquí para tenerlo más claro. Ahora bien,
dividiendo el ingreso marginal entre el precio, voy a tener esto. Es decir, el precio sobre el precio va a ser igual a 1. Y el precio, pues obviamente se va a quedar dividiendo a esta Y, a esta Y, que es lo que vemos en esta parte. ¿Sí? Por tanto, como sabemos que todo aquello que está dividiendo pasa a multiplicar al otro lado, tenemos ya una fórmula un poquito más general del ingreso marginal. Por esta razón, exactamente por esta razón, se les invita a ver el video de este canal de YouTube, la clase 6 de Microeconomía 1 de elasticidades. ¿Por qué? Porque esto se convierte en esto. ¿Sí? Se convierte en esto. Esta letrita llamada epsilon, esta letrita Y es epsilon, que es la que representa a la elasticidad precio de la demanda. Es decir, el ingreso marginal es el precio, la función del precio, que multiplica a 1 más la inversa de la elasticidad precio de la demanda. Por eso es importante ver el video de referencia. Pero como ya sabemos, el signo de la elasticidad precio de la demanda es negativo. Por lo cual lo podemos convertir en valores absolutos. Pero al convertirlo en valores absolutos, este más se tiene que convertir en menos. Por eso, el ingreso marginal es igual al precio que multiplica a 1 menos la inversa de la elasticidad precio de la demanda. Si analizamos con detalle esta formulita, que vamos a llamarle que es la fórmula general del ingreso marginal, analícenlo con esto, que también es el ingreso marginal. ¿Sí? Y vean que es exactamente esta fórmula. ¿Sí? Vean con atención esto que se acaba de ver. Yo les invito a que revisen su libro de Varia de Microeconomía Intermedia. Saludos, espero comentarios y sus likes. Hasta la próxima.